¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Pérez Cruz y bueno, el día de hoy vamos a hablarles sobre el POCAYO. Eso es para la evaluación de la unidad 3. El docente es Juan Luna Torres. Bueno, para comenzar, vamos a hablar sobre la explicación del diagrama de flujo del proceso de nuestro ejercicio. En este caso, pues vamos a escribir las operaciones, características, en algunas situaciones cómo se miden y bueno, cómo es que saldría y las inspecciones que se deben realizar durante ese proceso. Bueno, para iniciar, todo inicia con la llegada del pellet, en el cual, pues bueno, llegan en la forma en bolsas, en forma de gránulos del pellet, a lo cual, como primera inspección que tiene que realizarse es el nivel de humedad. ¿Para qué? Para evitar que con ello, pues, genere lo que son los defectos superficiales que se mencionarán más adelante. Bueno, una vez realizado lo que es el nivel de humedad, pues se realiza el vertido del pigmento en la máquina pigmentadora. Ahí iniciará su proceso de revoltura hasta obtener una mezcla homogénea, en el cual, pues de igual forma, el operador debe realizar una inspección para poder determinar que el elemento está de forma homogénea a través de una tabla de comparación, una tabla de referencia para ese caso. Y bueno, una vez concluido y ya fue probado este paso, se lleva directamente a lo que es a las tolvas de alimentación de la máquina inyectora. Aquí, una vez que es vertida, comienza el proceso de plastificación, el cual consiste en que el pellet comienza a realizarse, empieza absorber calor hasta que llega a la fundición, llegando a una mezcla plastificada, llega a una mezcla muy homogénea, una viscosidad un poco rugosa y bueno, una vez que se completa este punto, pues también se debe revisar lo que son los parámetros refiriéndose a los que son las temperaturas y la presión que se encuentren de la manera adecuada. Una vez que ya está todo, ya está de manera pues, correcta, pues empieza a iniciar el proceso ya de inyección, en el cual pues va a empezar a moverse el huesillo con ayuda también de una válvula y va a empezar a empujar todo el material a través de la boquilla de alimentación del molde. Esto con ayuda de la presión y el movimiento pues hace que se empiece a llenar los canales del molde. ¿Para qué? Para que posteriormente, una vez que se llenen, todo ese tiempo se tiene que determinar y bueno, una vez que se llene, el huesillo llega hasta el final, hasta el tope y con ayuda de la presión que va ejerciendo una válvula hidráulica, hace que el material no se regrese. eh, y esa tarea es importante porque hacemos una fase que se llama sostenimiento. Bueno, así yo lo trabajo como sostenimiento, que se refiere a que el material va a realizar va a empezar a cristalizarse durante un cierto tiempo. Es importante también considerar los tiempos también para el sostenimiento. Y bueno, una vez que ya empieza a solidificarse, también entra en acción lo que es el refrigerante. Puede ser en algunas circunstancias de agua o puede ser por aceites. Y bueno, y supongamos que ya pasa el tiempo de solidificación, ya con ayuda del refrigerante, se abre el molde y eso nos va a dar indicio a que el operario pueda tomar lo que en este caso ya es la pieza producida y en este punto es muy importante que el operador determine si cumple con las características. De no serlo, pues este es enviado directamente al área de la turba de alimentación para que se vuelva a fundir. De ser caso positivo, pues se va a hacer el proceso de rebabiado para que finalmente sea enviado a un almacén temporal en donde se determinará si va a ser enviado directamente al área de ventas o bueno, ahí se va a realizar pues ya la evaluación. Como les decía, pues aquí principalmente es una pequeña representación de todos los procesos, en el cual, pues viéndolo nuevamente y de manera más práctica, pues se hace lo que es el pigmentado a través de la máquina pigmentadora para que posteriormente ya el producto terminado sea enviado a la torba de alimentación y bueno, todo con ayuda del bolsillo y resistencias que hacen que entre en fase de fundición el pellet, pues bueno, empieza a realizar su trabajo, empieza a inyectar a través de los canales
que es importante también considerar más adelante, que la forma y los espesores pues son muy importantes. ¿Para qué? Para que finalmente pues el operador pueda retirar el material y pueda finalmente realizar su operación del regaviado. Ahora, a continuación se muestra lo que es el crucigrama. En este apartado, pues, se va a tratar de se explica de igual forma lo que se hizo anteriormente en el diagrama de flujo, todos los movimientos y tiempos que se deben considerar en esa operación. Nuevamente, pues bueno, no será creo que necesario realizar nuevamente la lectura de las operaciones, pero sí es importante mencionar las variables de las entradas y de salidas, en los cuales pues es importante que el operador considere en los parámetros estos puntos. Todos estos datos que estoy mostrando son datos promedios de algunos proveedores y máquinas de algunos procesos muy similares a los que pues, se plantea en este proceso. Sin embargo, no son datos tan reales, pero sí son muy cercanos, son valores muy medios. Y bueno, para empezar, la temperatura se debe considerar que la temperatura ambiente pues, se mantenga a 27.7 grados. Esto pues para que no vaya a alterar también las temperaturas tanto del molde como las temperaturas de inyección. Es importante que cuando llegue a 210 grados la temperatura interna, bueno, ya en la materia prima, ya el pellet ya fundido, pues eso es cuando va a dar inicio a lo que es a la inyección. Y bueno, también se determina que aproximadamente debe inyectarse entre 3 minutos, 3 minutos, 30 segundos, pues lo que es el proceso de inyección. Tiene que darse un tiempo de enfriado, incluyendo a partir de aquí también lo del sostenimiento durante 30 segundos para evitar lo que son los defectos superficiales que se menciona adelante. Pero bueno, entre estos pues puede ser la aparición de poros, de rajadura, de ráfagas, flujos de línea fría, encapsulado de aire. Puede también aparecer la presencia pues que no se llene totalmente bien el molde. Si alguno de esos parámetros, pues no se considera. Y bueno, y como salida, pues también se considera que tenga que tener una presión de inyección de aproximadamente 4.14 megapascales. Es una presión, la verdad, muy fuerte para que no retorne pues ya el plástico, pues cuando se está haciendo la inyección. Y de hecho, también se considera que la temperatura con la que saldrá en la pieza, ya después de que se inyectó y le retira el operario, es de 40 grados. Aquí también es importante mencionar que para esta situación es importante que todos los operarios pues, cuenten con su equipo adecuado, que en ese caso puede ser desde guantes